Hola, nuevamente nos encontramos y vamos a tratar de ver de qué forma podemos ver conceptos que ustedes ya conocen, pero de forma distinta. Hoy nos referiremos tanto a funciones como a ecuaciones, pero el fin último es que puedan en Matemática 2 llegar a diseñar utilizando funciones con herramientas informáticas. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver las funciones con la informática, pero para responder eso vamos a recordar un poco la definición de función. Una función es simplemente una orden que se le da a un elemento determinado de un conjunto y esa orden debe tener una única respuesta. Dicho matemáticamente, una función relaciona cada elemento de un conjunto con exactamente un elemento de un segundo conjunto. La expresión que aparece en la diapositiva quiere decir que los pares ordenados x y pertenecen a la función f si la variable y depende de x a través de la función f. La variable x pertenece a un dominio D, mientras que la variable y pertenece a un codominio o imagen C. Vayamos ahora a la arquitectura contemporánea para ver qué relación tienen esta arquitectura con las funciones. Como sabemos, hoy los arquitectos nos manejamos con herramientas informáticas. ¿Cómo funcionan esas herramientas? Funcionan con algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Los algoritmos son simples órdenes que le damos a la computadora ingresando variables que luego ejecutarán esa orden y obtendremos otros elementos dependiendo de lo ingresado. En definitiva, hicimos una función. En el borde inferior izquierdo de la diapositiva tenemos un algoritmo generado por un programa de diseño que permite dibujar curvas, las que podemos considerar como gráficas de funciones. El programa utilizado es el Grasshopper, que es un plugin del Rhinos. Veamos cómo funcionan esos algoritmos. En el primer gráfico de la diapositiva aparecen tres rectángulos alargados que se llaman slider. En esos sliders vamos a poner los valores que queremos transformar a través de la función. En nuestro caso ponemos las coordenadas x, y y z de un punto del espacio. El cuadrado más grande al que se conectan esos sliders contiene la orden, que en este caso es punto. Y el punto, damos la orden, conectamos los sliders a la orden y aparece un punto dibujado en el espacio. Simplemente hemos concretado una función. Como la computadora es un poco tonta y no decide nada, solo cumple órdenes, al igual que las funciones, no podemos dar órdenes que puedan tener dos resultados distintos. Y es así como los algoritmos no son más que funciones. Ingresamos un elemento, le damos una orden que debe tener una única respuesta y obtenemos otro elemento dependiente del primero. Ahora sí, recordemos algunos conceptos que nos van a servir para recordar las definiciones de funciones que hemos visto en el secundario. Como ya sabemos, recta es un conjunto de infinitos puntos sucesivos situados en una misma dirección, mientras que en la recta numérica a cada punto de la recta le corresponde
un número del conjunto de números reales, siendo que el intervalo es un subconjunto del conjunto de números reales comprendido entre dos extremos. Estos extremos pueden pertenecer o no a dicho subconjunto. Entonces, si pertenecen o no esos extremos al subconjunto del intervalo, podemos clasificarlos en abiertos, cerrados o semiabiertos o semicerrados. Es lo mismo cualquiera de los dos términos. Los intervalos cerrados, que los expresamos ubicando los extremos entre corchetes, como aparece la primera expresión de la diapositiva, también los podemos escribir como un conjunto entre llaves, diciendo que son todos los elementos X, que son números pertenecientes a los números reales, tales que el primer extremo es menor o igual que X y X es menor o igual que el segundo extremo. Ahora, si el intervalo es abierto como aparece en la segunda expresión, lo vamos a indicar entre paréntesis y en vez de menor o igual vamos a utilizar nada más que el símbolo de menor. Eso quiere decir que los extremos no pertenecen al intervalo. Ahora, si es semiabierto o semicerrado, en el extremo que no pertenece ponemos un paréntesis y va a aparecer nada más que menor, y en el extremo que sí pertenece al intervalo va a aparecer un corchete o en la expresión de conjunto un menor o igual. Veamos ahora qué quiere decir el entorno de un punto A y radio R mayor que 0. El asunto es así. Entorno de un punto A quiere decir que pongo centro en A y me muevo hacia una distancia R hacia los negativos y una distancia R hacia los positivos. Todos los puntos que se encuentran entre menos R y más R son los puntos que pertenecen a ese intervalo, a ese entorno del punto A. Como pueden ver, es un intervalo abierto, cuyos extremos son A menos R, A más R. Ahora, si tomo un entorno lateral, quiere decir que esa distancia R la voy a tomar para un solo lado, ya sea para la derecha, ya sea para la izquierda. Y por último vamos a definir entorno reducido como ese entorno también abierto donde están todos los puntos entre menos R y R, pero se excluye al punto A. En esta tabla vemos los nombres de los intervalos, la simbología, su expresión como conjunto y el gráfico correspondiente. Cuando ponemos un redondelito vacío es que no pertenece al entorno. Cuando el redondelito está lleno, está pintado, quiere decir que el extremo pertenece al entorno. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a un recreo, se arreglan el mate, el café, lo que sea, y después la seguimos, porque vamos a empezar con funciones y ecuaciones. Ustedes esto los van a ver en distintas teóricas, pero todo va a entrar en una teórica única. Empecemos entonces con relaciones y funciones. En realidad, las funciones no son más que relaciones que cumplen con una condición en especial. Por lo tanto, comencemos definiendo relaciones.
Una relación es una correspondencia entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Matemáticamente podemos decir que una relación es el conjunto de pares ordenados X, Y, tal que X pertenece al conjunto A e Y pertenece al conjunto B. Y podemos escribir X está relacionado con Y mediante la relación R como está escrito en la diapositiva. Veamos entonces cuáles son las diferencias entre relación y función. Cuando en una relación a cada elemento del primer conjunto le corresponde solo uno del segundo conjunto, estamos en presencia de una función. Gráficamente podemos saber si una relación es o no una función trazando una paralela al eje Y. Si la gráfica corta esa paralela en dos puntos, estamos en presencia de una relación. Para que sea una función, tiene que cortar en un solo punto a la gráfica, como está expresado en la semicircunferencia. Vamos a llamar dominio de la función al conjunto de todos los elementos del primer conjunto a los que se les aplica esa función. Y el codominio es el conjunto de llegada de la función. Nosotros por el momento estamos trabajando con variables de dos funciones. Las variables de dos funciones tienen su representación gráfica en el plano X, Y. Acá, en la diapositiva, vemos gráficas de distinta tipología de funciones. Tenemos, en primer lugar, la función polinómica, que es una función que responde a un polinomio, mientras que la función racional depende a la división entre dos polinomios y la función radical depende a una raíz. Pero acá vamos a tener cuidado y veamos qué pasa con los dominios y los codominios. Ustedes fíjense que en la función racional yo no puedo hacer cero el denominador, porque si hago cero el denominador no tiene definición esa función. Por lo tanto, voy a tener que excluir del dominio los valores que me hacen cero el denominador. En este caso, menos 1 y 1. Ahora, en la parábola acostada, digamos, que tenemos en el tercero de los gráficos, tenemos una raíz de índice positivo, de índice par. Ustedes fíjense que si yo tomaría las dos ramas de esta parábola acostada, al trazar una paralela al eje Y, estaría cortando en dos puntos a la gráfica de la función, por lo tanto no sería función. Cuando tengo una raíz cuadrada, tomo nada más que o bien la parte correspondiente a las Y positivas o la parte correspondiente a las Y negativas. En la parte inferior de la diapositiva vemos la función exponencial, cuyo codominio se corresponde con todas las Y positivas, por supuesto, cuando digo esto es exceptuado el 0. Mientras que la función logarítmica, que es la inversa de la exponencial, voy a tener un dominio de 0 a infinito excluyendo el 0. Veamos ahora función por partes. Nosotros estamos acostumbrados a que una función decimos igual a 3x más 2
y ya hemos expresado la función, pero no todas las funciones se expresan con una sola fórmula. Hay funciones que tienen distintas expresiones en correspondencia con el intervalo en el que están definidos. Fíjense, si nosotros tomamos la función f de x que aparece en la diapositiva, vemos que para todos los valores de x menores que 0, la expresión es x cuadrado menos 5x más 6. Para los valores comprendidos entre 2 y 3, la expresión es la misma que para los valores menores que 2, pero negativa. Por eso va a ser una parábola hacia abajo. Mientras que para los valores mayores o iguales a 3, vamos a tener la misma expresión que teníamos en primer término. Observemos un detalle, que el dominio de esta función va a estar constituido por la unión de los 3 intervalos mencionados, pero fíjense que son todos intervalos semicerrados, salvo el primero, porque cuando uso el infinito lo uso con abierto. Fíjense, el primer intervalo abierto es menos infinito 2. Abierto porque cuando uso infinitos más o menos es abierto. Y 2 abierto. Unión con el semicerrado 2, 3. Es decir, el 2 lo pongo o en un intervalo o en el otro. Nunca lo puedo poner en 2 intervalos al mismo tiempo porque no sería función. Observemos en la foto y en la vista que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, cómo en la actualidad las obras que tenemos resultan morfológicamente de funciones definidas por partes. Porque si nosotros colocamos ejes, vamos a tener tramos donde en cada tramo vamos a tener funciones distintas. Bueno, veamos ahora qué es una función continua. Una función continua, hablando intuitivamente, es una función que se puede dibujar sin levantar el lápiz. En el primer gráfico que aparece en la diapositiva tenemos perfectamente una función continua y en el segundo gráfico no, tenemos un salto. Ojo, que puede ser un salto, puede ser una discontinuidad más grande o puede ser nada más que un puntito que le falte a toda la curva. ¿Qué pasa con esto en arquitectura? Ustedes fíjense que en la foto de abajo tenemos funciones por partes continuas, mientras que en la foto de al lado, que corresponde a la biblioteca de Seattle de Renkuljas, tengo 2 planos inclinados. Para poder unir esos 2 planos inclinados tuve que poner un plano perpendicular al plano del piso, porque si no me queda un agujero y si llueve entra agua. Quiere decir que cuando tenemos una discontinuidad en arquitectura, de alguna manera la tenemos que salvar. O por ahí queremos que entre agua, ahí no la salvamos. Veamos matemáticamente qué condiciones tiene que cumplir una función para ser continua. Para ser continua una función tiene que cumplir 3 condiciones. Cada elemento del dominio tiene que tener una imagen. Ustedes fíjense que la imagen de 2 en el gráfico corresponde a 4. O sea, yo no podría tener ahí la falta de un puntito. Para ser continua tengo que decir sí, la imagen de 2 es 4. Ahora, si yo me acerco a ese valor 2
por derecha o por izquierda, el valor de la función tiene que ser el mismo. Fíjense, si yo me acerco al valor 2 de las x del lado de los negativos, la función tiende a 4. Y si me acerco del valor de los positivos de x a 2, también tiende a 4. Matemáticamente, ¿eso cómo se dice? El límite de la función para el valor de x igual a 2 tendiendo de derecha es el mismo que el límite de la función para el valor 2 de x tendiendo de izquierda. Y la última condición es que tanto ese valor de la función en 2 coincida con los límites obtenidos. Esas son las condiciones de continuidad de una función matemática y es el concepto geométrico de límite. Ustedes pueden ver que en los dos gráficos de abajo tenemos dos tipos de discontinuidades. Una discontinuidad es insalvable, porque una se va para más infinito y la otra para menos infinito, y la otra discontinuidad hay un salto donde en cada entorno un extremo pertenece al entorno y el otro no. Bueno, nosotros estuvimos hablando de funciones. Veamos ahora qué ocurre con las ecuaciones y qué relación tienen las ecuaciones con las funciones. Bueno, vamos a ver qué es una ecuación y qué diferencia existe entre una ecuación y una función. Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones matemáticas. Cada una de ellas se llaman miembros de la igualdad. El ejemplo que aparece en la diapositiva es 3x más 6 igual a 2x más 9. Puedo despejar x y obtengo x igual a 3. Listo, ya está. Solo depende de x, no está relacionada con nada. Pero ahora veamos la diferencia entre ecuación y función. Ya dijimos que la ecuación es una igualdad, mientras que la función es una relación entre dos o más variables. Observemos la parte de la diapositiva que dice ecuación, que va con una flecha igualdad. Tenemos la primera expresión que dice 5x más 3 igual a 12. Claramente una igualdad, claramente una ecuación, hay una única variable. Pero en la segunda expresión, menos 8x más 6 igual a y más 9, tengo la relación, si bien es una ecuación, esta ecuación me relaciona dos variables, x e y, que si despejo y, me va a aparecer la función lineal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las funciones son ecuaciones. Pero fijemos en la última expresión que aparece debajo de ecuación. Dice x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esto relaciona dos variables. Entonces decimos, ¿es función? No, no es función. No es función porque esta es la ecuación de la circunferencia. Y si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas anteriores vimos como trazando una paralela al eje Y, esa paralela corta en dos puntos a la gráfica de la circunferencia. Por lo tanto, no es función, es una igualdad y es una relación. Veamos ahora qué significa tener una ecuación asociada a un punto. Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a y, en el momento que esa función la igualo a 0, la expresión que obtengo es la ecuación asociada a la función f de x. Vamos a un ejemplo.
A mí me dan la función x más 4y igual a 10. Despejo y, o sea, al despejar y lo que estoy hallando es f de x. Resulta que y es igual a 10 cuartos menos x dividido 4. Con lo que encontré la expresión de la función lineal y igual a menos x dividido 4 más 5 medios. En el momento que yo digo, si y es igual a 0, lo que estoy obteniendo es una ecuación y de esa ecuación puedo despejar x. En este caso el valor de x será 10 y ese es en ese valor de x donde la recta va a cortar al eje de las x. Por lo tanto, el punto 10, 0 es un cero de la función. Los ceros de la función son los lugares donde la gráfica corta al eje de las x. Por lo tanto, para encontrar los ceros o raíces de una función, lo que debo hacer es igualar la función a 0. Resolver una ecuación asociada a una función de dos variables, entonces consiste en hallar los puntos del plano donde la gráfica de la función corta al eje x. Y aquí quiero hacer una salvedad. Si estoy ante una función polinómica, la función va a tener tantos ceros como el grado del polinomio que representa. Ejemplo, nosotros en el primer gráfico, en la curva azul, estamos teniendo una función polinómica de tercer grado. Quiere decir que va a cortar al eje en 3 puntos. Tengo 3 raíces distintas en este caso. Pero veamos la curva roja. En la curva roja también responde a una ecuación de tercer grado. Fíjense ahí que ahí lo expresa perfectamente, x al cubo menos 3x más 2. Pero uno de los puntos es tangente en 1. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la ecuación sigue teniendo 3 raíces, pero de esas 3 raíces, 2 son iguales a 1. Resolver un sistema de ecuaciones implica encontrar los puntos de la gráfica que son comunes a ambas funciones. Ustedes fíjense que si nosotros resolvemos el sistema que tenemos en la diapositiva, vamos a llegar a que x es igual a 2 e y es igual a 3. Pero eso no es nada más que el punto de intersección de las dos rectas, es decir, el punto que pertenece a ambas rectas. Observemos cómo en arquitectura usamos esas funciones, sean continuas o no, para diseñar. El gráfico superior se corresponde con el corte de la primera de las fotos que aparece en la diapositiva y tenemos funciones discontinuas, mientras que en la foto del auditorio, esa amarilla que está abajo de todo, tenemos funciones por partes continuas. Y en la obra de Zaha Hadid, El Zojo, lo que estamos teniendo es una combinación de funciones continuas y discontinuas. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima y no se olviden de preguntar lo que necesitan.